like a Hellcat. Dos ejemplos relacionados con la aplicación de los teoremas de Norton y superposición en circuitos que son alimentados con corriente alterna. El primero de ellos que vamos a ver es relacionado con el teorema de Norton. Recordemos que el teorema de Norton establece que cualquier red bilateral de dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Para ello existen una serie de pasos que tenemos que aplicar que facilitan la implementación de este método. Los pasos son, primero, retirar la porción de la red a través de la cual se encuentra el circuito al que se va a aplicar el teorema de Norton. Segundo, marcar las terminales de la red donde se elimina la parte del circuito que no se le va a aplicar Norton. Tercero, encontrar la impedancia equivalente de Norton, la cual se consigue haciendo todas las fuentes igual a cero para obtener entonces dicha impedancia. El cuarto paso es encontrar o calcular la corriente de Norton o corriente de cortocircuito, para lo cual todas las fuentes del circuito deben ser restablecidas. Y por último, el quinto paso es trazar el circuito equivalente de Norton y agregar la porción del circuito previamente retirada, reemplazada entre los terminales de circuito equivalente. Aquí ya tenemos en pantalla el ejemplo que vamos a estar tratando con ustedes. Estos ejemplos los hemos extraído del libro de Borstar de circuitos eléctricos. Esto nos dice el primer ejemplo que determine el circuito equivalente de Norton para la red externa al resistor de 6 ohms. Es decir, vamos a encontrar el circuito equivalente de Norton hacia acá y aquí tenemos el resistor externo de 6 ohms. Entonces procedemos inmediatamente a la solución. Los primeros pasos lo que nos dicen es que debemos retirar la parte de la red a la que no vamos a aplicar el tema de Norton, es esta parte de la red que aquí lo indica. Norton es hacia acá, ¿verdad que sí? Entonces, luego que marquemos los dos terminales, y aquí están los dos terminales, pero aquí también va a resaltar que desde el inicio podemos ver que tenemos dos reactancias que están en serie que podemos convertir en una reactancia o una impedancia equivalente sumando ambas reactancias. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Decimos que la impedancia 1 va a ser igual a la resistencia más la reactancia inductiva, que sería resistencia 3 ohmios, reactancia inductiva 4 ohmios, sería 3 ohmios más J4, que eso es lo que indica que es un inductor, y a esos valores le sacamos módulo y ángulo, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado va a dar 25, la cuadrada de 25 da 5, y el arco tangente de 4 entre 3 me da un ángulo de 53.13 grados, y esta es la impedancia relativa al capacitor que se encuentra aquí, que es de 5 ohmios su reactancia capacitiva. Entonces decimos que su impedancia es igual a menos J su reactancia capacitiva debido
ángulo de menos 90 grados con el que está relacionado esa reactancia capacitiva. Por ende, ese valor va a ser de menos J5 ohms. Entonces, vamos al paso 3. El paso 3 lo que me dice es que para encontrar la impedancia equivalente de Norton debemos hacer todas las fuentes igual a 0. Y como lo que tenemos es una fuente de tensión, para ponerla a 0 lo que tengo que hacer es cortocircuitarla. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Cortocircuitamos la fuente de tensión. Y viendo el circuito equivalente que nos queda, vemos que la impedancia 1 y la impedancia 2 quedan en paralelo. Por lo que la impedancia equivalente no será más que el producto de ellas dos entre la suma de ellas. Entonces, ¿qué decimos? Que la impedancia 1 que determinamos, que era la suma de la resistencia y el inductor, me dio un valor de 5 ohmios a un ángulo de 53.13 grados, multiplicado por el valor del capacitor, que era de 5 ohmios, pero con un ángulo de 90 grados, entre la suma de los 3 ohmios más los J4 de la impedancia número 1 menos la impedancia del capacitor. Lo pusimos aquí de esta forma, o el autor lo pone así de esa forma, para facilitar la operación con números complejos. Aquí estamos operando con números polares que son parte de un número complejo, y con números polares sabemos que podemos multiplicar números polares, pero sumarlo no podemos. Entonces por eso lo llevamos de la forma polar, o estamos usando mejor con la forma rectangular. Entonces, de la parte aquí del numerador decimos que 5 por 5 magnitud nos da 25, y como sabemos que los ángulos en operaciones con números polares multiplicando se suman, decimos que 53.13 más menos 90 grados, es decir, suma algebraica, me va a dar 25 a un ángulo de menos 36.87 grados. Aquí en el denominador decimos que esta es la parte real de 3 ohmios, y en la parte imaginaria una suma algebraica de 4 positivo más menos 5 negativo va a quedar menos 1 negativo, que es lo que tenemos aquí. Entonces, si eso lo llevamos a forma polar, encontrando módulo y ángulo, tenemos en el numerador los mismos 25 ohmios a un ángulo de menos 36.87, y en el denominador vamos a tener el módulo, que sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, sacando la raíz cuadrada me da 3.16, y el ángulo sería menos 1 entre 3 tangente inversa me da menos 18.43. Cuando realizamos esta operación con números polares o con una operación con números complejos, ¿qué es lo que me dice? Que en una división, en un cociente con números polares, las magnitudes se dividen y los ángulos se rectan, por lo que 25 entre 3.16 me da 7.91. Este ángulo de 18.43 que está negativo pasa para arriba positivo, y menos 36.87 más los 18.43 me da un ángulo de 18.44 grados. ¿Qué podemos observar de aquí? Que aquí la impedancia equivalente de Norton no es ni resistiva pura, ni inductiva pura, ni capacitiva pura. Por eso aquí nos muestran su forma o sus valores en forma rectangular. Recuerden que la forma rectangular se obtiene multiplicando la magnitud por el coseno del ángulo para la parte real, y la magnitud por el seno del ángulo para encontrar la parte imaginaria.
Entonces vamos al paso 4. El paso 4 lo que me dice a mí es encontrar la corriente de Norton o corriente de cortocircuito. La corriente de Norton o corriente de cortocircuito lo que me va a decir es que yo tengo que unir los dos terminales que quedaron abiertos a extraer la parte del circuito, en este caso la resistencia de carga, y entonces encontrar esa corriente que va a circular por ahí. Debido a esta fuente que está aquí, va a circular una corriente en esta dirección, que es esta que está aquí. Y si vemos que al cortocircuitar estos dos puntos, estamos también uniendo estos dos puntos de aquí, lo cual indica que la corriente de Norton va a ser igual a la corriente de esta fuente. Esta corriente que circula por aquí, por eso la corriente de Norton sería igual a I1, sería igual a valor de la fuente entre la impedancia 1. Entonces, haciendo los cálculos, decimos que los 20 voltios a un ángulo de 0 que vale esa fuente entre los 5 ohmios a un ángulo de 53.13 que vale la impedancia número 1, me estaría dando 20 entre 5 a 4. La resta de los ángulos me da 0. Esto pasa por allá como negativo, menos 53.13. Entonces, el paso 5 lo que nos dice es que tenemos que dibujar el circuito equivalente de Norton. Ya conocemos que la corriente de Norton es equivalente a que a 4 amperes a un ángulo menos 53.13 y conocemos que la impedancia equivalente de Norton es igual a 7.91 a un ángulo de menos 18.43. Por eso aquí te está indicando que tenemos la fuente de corriente y la impedancia de Norton en paralelo ya conectada con la parte de la resistencia de carga que le habíamos conectado anteriormente. Y aquí vemos que en vez de colocar el valor de 7.91 ángulo de menos 18.44, me está poniendo el valor en forma rectangular. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, que esto me indica a mí que el circuito o la impedancia equivalente de Norton no es ni resistiva pura, ni inductiva pura, ni capacitiva pura. Pero también, además, también podemos ver que ese signo negativo me indica que el circuito o la impedancia equivalente se encuentra entre los valores de una capacitancia y un resistor. Por ello, aquí vemos que al sustituir la impedancia equivalente de Norton, la sustituimos por su valor de una resistencia en serie con un capacitor. Los 7.50 de la parte real representan la resistencia y J 2.50 menos J 2.50 me representan la parte del capacitor. Es decir, que sencillamente el teorema de Norton es muy parecido a la aplicación de el teorema de Thevenin. Ahora vamos a ver el ejemplo correspondiente a la aplicación del teorema de superposición. Si recordamos qué es lo que hace el teorema de posición, el teorema de superposición nos permite resolver un circuito en el cual las fuentes no están ni serie ni en paralelo, sin la necesidad de resolver, valga la redundancia,
una, una serie o un sistema de ecuaciones simultáneas. Para ello lo que tenemos que hacer es ver cuál es el efecto de cada una de las fuentes en el sistema. Por lo que la corriente o el voltaje a través de un elemento va a depender de los efectos de cada una de las fuentes, y estos se calculan a través de una suma o resta algebraica. Aquí tenemos el problema que vamos a estar viendo. Me dice que encuentre la corriente y a través de la reactancia x sobre 2, x sobre 1, x sobre 2, utilizando el teorema de superposición. Entonces, de entrada, como ya hemos explicado, esa corriente que está pasando por ahí va a depender de qué, de los efectos de esta fuente en este circuito, haciendo esta fuente igual a 0, y también va a depender de la corriente de esta fuente, haciendo esta otra igual a 0. Entonces, esto lo va a hacer una suma algebraica de los efectos de cada una de las fuentes. Entonces, solución. ¿Qué vimos en el circuito anterior? Vimos aquí reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Reordenamos el circuito como impedancia. Vemos que la impedancia 1 es igual a más J, la reactancia inductiva 1, que era de 4 ohmios, y X sobre 2 también es de J4 ohmios, y C sub 3, que es menos J X sub C, porque es un capacitor, sería menos J 3 ohmios. Vamos ahora a ver qué sucede cuando consideramos el efecto de la fuente E1. Si consideramos el efecto de la fuente E1, debemos de cortocircuitar la fuente E2 o todas las demás fuentes que tenga el circuito. Entonces, al cortocircuitar esta fuente de aquí, vemos que Z sub 2 y Z sub 3, esas dos impedancias, quedan en paralelo. Pero entonces también marcamos que producto del efecto de esa fuente va a circular una corriente en esta dirección que vamos a llamar corriente I sub 1, 2, y que por esa impedancia va a circular una corriente en esa dirección que vamos a llamar I sub prima, que va a ser la corriente por efecto de esa fuente. Entonces, al ver que estas dos impedancias quedan en paralelo, podemos rediseñar el circuito como la fuente E1 en serie con la impedancia Z1, que va a quedar en serie con la impedancia equivalente de Z2 y Z3 que están en paralelo. Y este circuito podemos resolverlo fácilmente aplicando ley de Ohm. Nuevamente, aquí, esta corriente que vamos a estar determinando, esta corriente que viene por aquí, porque lo que estamos aquí disminuyendo el circuito, esta parte de aquí para que quede en serie. Entonces decimos que la impedancia equivalente de Z2 con Z3, que está en palo, para reducirla sería Z sub 2 por Z sub 3 entre Z sub 2 más Z sub 3. Entonces, Z sub 2 es J4 ohmios por Z sub 3, que es menos J3, capacitor J4 por J3 negativo, inductor por capacitor, entre la suma de ellos, algebraicamente será J4 menos J3. Esto por esto me va a dar 12 ohmios, porque se va a eliminar la parte imaginaria, y aquí abajo me está dando que 4 J4 menos J3 me va a dar J positivo, y sabemos que J
representa un 1 a un ángulo de 90 grados, decimos que 12 entre 1, 12, y como este pasa para allá con signo cambiado, pasa para allá menos J, sería 12 ohmios a un ángulo de menos 90 grados. Ya obtuvimos entonces esta impedancia que está aquí, que es la impedancia equivalente de reducir esas dos que están en paralelo. Te vamos a encontrar esa corriente que circula por ahí. Gracias a esa corriente que circula por ahí, a la fuente entre la suma de esas dos impedancias. Entonces decimos que la fuente entre la suma de las dos impedancias. La fuente va a darle 10 voltios a un ángulo de 0 grados. Entre la suma Z23, que es la suma de esas dos, me dio menos J12 más la impedancia Z1, que es J4. Decimos que menos J12 más J4 me va a dar menos J8, o lo que es lo mismo decir 8 ohmios a un ángulo de menos 90 grados. Entonces, el valor de la fuente, que es 10, entre al ángulo de 0, entre el valor de la impedancia ya total, a 10 entre 8, 1.25, al restar esos dos ángulos, es decir, ese ángulo pasa para allá con signo contrario, va a dar 90 grados. Y entonces ya obtuvimos entonces la primera corriente, que está que circuló por aquí, que es esa misma que circuló por ahí. Entonces, ¿cómo determinamos esa corriente que pasa por el inductor, donde queremos determinar la corriente total que circula? Fácil, aplicando las reglas del divisor de corriente. Entonces, ¿qué es lo que establece la regla del divisor de corriente? Que la corriente a través de un elemento es igual a la corriente total que lleva el circuito por la impedancia contraria a la impedancia por cuyos terminales queremos determinar la corriente que circula, y así está su 3 entre la suma de las dos impedancias. Y lo que tenemos aquí, Z sub 3, que es la contraria a esta, o la del otro lado, por Z sub I, por corriente y su 1, 2, entre la suma de Z sub 2 más Z sub 3. Decimos que Z sub 3 es menos J 3 ohmios por la corriente que circula por aquí, o la corriente total que ya circuito, que es 1.25 ángulo de 90 grados, lo que es lo mismo, J 1.25, entre la suma de Z sub 2, que es J4, más menos J3, que es el capacitor, me estaría dando arriba 3.75, se va a la parte imaginaria, entre un J, que es lo que está aquí. Y recordamos de nuevo, recalcamos de nuevo que un J es igual a 1 ángulo de 90 y un menos J es igual a 1 ángulo de menos 90. Entonces aquí nos quedamos aquí de nuevo 3.75 entre 1 ángulo de 90. Este ángulo que está aquí abajo pasa para allá con signo cambiado, que era positivo, entonces era 3.75 a un ángulo de menos 90 grados. Ahora vamos a ver los efectos de la fuente S2. A considerar los efectos de la fuente S2, que vamos a tener que cortocircuitar la fuente E1. Y si vemos en este circuito, estas dos impedancias quedan en paralelo, por lo que podemos reducirla a una sola para aplicar la ley de Ohm. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el circuito equivalente. Una resistencia, una impedancia equivalente entre Z1 y Z2 en serie con Z3 y una fuente de tensión. Debido a esa fuente de tensión va a circular una corriente en esta dirección, en esa malla, y en esa impedancia Z2, que es a través de la cual estamos buscando la corriente total, va a circular también una corriente en esa dirección que llamaremos I su prima segunda. Entonces, ya obtenida
la impedancia equivalente entre Z1 y Z2, que va a quedar en serie con Z3, vamos a aplicar ley de Ohm para encontrar esa corriente y su 2, 3. Decimos que que la impedancia equivalente Z1, Z2 va a ser igual a J4, hola, J4 entre J4 más J4, pero sabemos que por las reglas de las impedancias, cuando hay varias impedancias en paralelo, sería igual al valor de una de ellas entre el número de ellas. Z sub 1 entre n es igual a J4 entre 2, eso me da J2 ohm. Entonces, esta corriente que está aquí, ¿qué sería? La fuente es su 2 entre la suma de las impedancias Z sub 1 en paralelo con Z sub 2 más Z sub 3. La fuente 2 es igual a 5 voltios, un ángulo de 0 grados, dividido entre la suma de estas dos impedancias, que sería J2 más menos J3, me estaría dando menos J1, que es lo mismo que dijimos, que es 1 ángulo de 90, es 5 entre 1 a 5, ese ángulo que está aquí negativo pasa para allá, con signo contrario positivo, sería 5 amperes, un ángulo de 90 grados. Entonces, ya obtuvimos esa corriente, que es la que circula debido a esa fuente que está ahí, S2. Ahora vamos a ver la corriente que circula a través de la impedancia Z2, que es a través de la cual estamos buscando la corriente total. ¿Y cómo podemos obtener esta corriente? Aquí el autor lo saca de manera directa, diciendo que eso va a ser igual a la mitad de la corriente que pasa por ahí, que sería igual a 5 amperes, ángulo de 90, entre 2 daría 2.5 ángulo de 90 grados. Ahora yo lo voy a explicar como si fuera utilizando divisor de corriente. Si utilizamos divisor de corriente, ¿a qué va a ser igual a esa corriente? O a la corriente total que lleva el circuito por la impedancia contraria del otro lado a la impedancia por la cual queremos determinar la corriente, y para este caso sería Z sub 1 multiplicado por la corriente total, que sería la corriente y su 2, 3, o y su 3, 2, dividida entre la suma de esas dos impedancias. Entonces, eso fue lo que se mostró ahí. ¿Qué tenemos ahí? Que por división de corriente y su prima segunda es Z sub 1 por D sub 1, 2 entre Z sub 1 más Z sub 2. Entonces, ¿cuánto valía? Z sub 1, 4 ángulo 90. La corriente que determinamos ahora mismo es 5 amperes a un ángulo de 90 grados, dividido entre la suma de J4 más J4, creo que vale Z1 y Z2. Entonces, 5 por 4 da 20. Los ángulos se suman, va polar, 90 más 90 son 180. Y esto me va a dar J8, que se va que 8 ángulo 90. 20 entre 8 a 2.5. Y con respecto a los ángulos, este es positivo 180 y este que pasa por allá negativo va a dar 2.5 ángulo 90. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que lo mismo que hizo el autor es lo mismo que hacemos aplicando divisor de corriente para encontrar la corriente que pasa por esa impedancia debido al efecto de esa fuente. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la corriente resultante a través de la reactancia de 4 ohmios, el que sube de 2, vamos para atrás, esa corriente que baja por ahí, por aquí sube 2, que sería la suma algebraica de la corriente debido a esta fuente, efecto de esta fuente, más la corriente debido al efecto de esta fuente. Entonces, vemos aquí que esta es la impedancia de la corriente y su prima 1 está en esta dirección y la y su prima segunda está en esta dirección. Entonces, lo que se hace algebraicamente es que se resta de la mayor a la menor, por eso. Y total que pasa por esa impedancia sería
a I' 1 menos I' 2. Entonces sería I' 1 valía 3.75 ángulo de menos 90 grados. Menos I' 2, que es 2.50 ángulo de 90. O lo que es lo mismo, para poder sumarlo, como está en forma polar, ya la forma rectangular sería menos J 3.75 y menos J 2.50. Eso me estaría dando un valor de menos J 6.25, o lo que es lo mismo que la corriente total que pasa por ese inductor sería de 6.25 amperes a un ángulo de menos 90 grados. Esperamos que esto les sirva para poder resolver cualquiera de los problemas que estaremos viendo en las prácticas, y no queda más decirles que esperamos su comentario. Muy bueno.